Kelly Consultores te da la bienvenida. Soy Rodolfo Kelly y esto es Conta Conmigo. El día de hoy vamos a compartir algunos conceptos teóricos para la creación de un buen catálogo de cuentas para ser usado en nuestra contabilidad, que realmente refleje lo que nosotros queremos ver o lo que nosotros queremos estudiar o lo que nosotros queremos analizar. Recordando que los estados financieros, pues, son una herramienta para toma de decisiones respecto de los negocios, para ver que funcionen o que están funcionando como nosotros queremos que funcionen. Y si no lo están haciendo, pues tratar de establecer algunas medidas correctivas para lograr nuestros objetivos. Bien, en primer lugar, compartiendo pantalla, veremos que es sumamente importante, pues, como decíamos, un buen diseño del catálogo, y esto tiene que ser hecho de acuerdo con normas de información financiera. Una consideración muy importante de partida es que el corto o largo plazo que consideramos para efectos del estado de situación financiera o balance general son 12 meses. Esto quiere decir que son 12 meses a partir de la fecha de los estados financieros. Esos 12 meses no están relacionados con el año de calendario que va de enero a diciembre. Insisto, son 12 meses a partir de la fecha de emisión de los estados financieros. Por ejemplo, si los estados financieros tienen como fecha el 31 de enero de 2024, esos 12 meses, es decir, el corto plazo, va a incluir hasta el 31 de enero de 2025. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque esto está empezando, pues, los 12 meses están empezando a correr a partir del 1 de febrero del 2024, y a partir de febrero del 2024 completamos 12 meses, incluyendo todo el mes de enero de 2025. Esto es muy importante para la clasificación entre las partidas que son de corto o de largo plazo. Bien, otra consideración muy importante es que los activos pues están definidos como aquellos, como lo que es propiedad de la empresa, que bien pueden ser bienes o derechos, y esos se clasifican de acuerdo a su liquidez. Y los pasivos o las obligaciones de pago se ordenan, de acuerdo a su vencimiento. Es decir, las partidas de activo que son más líquidas van en primer lugar o van, digamos, hasta arriba del estado financiero o el estado de situación financiera o balance general, y los menos líquidos, que pudieran ser los terrenos, esos van hasta el final del estado financiero, en la parte de los activos. Y por el otro lado, el lado de los pasivos, pues los que tienen vencimiento más cercano son los que van hasta arriba de los pasivos, y los que tienen vencimiento más lejano van hasta abajo de los pasivos. Recordando que tenemos que considerar los 12 meses como el largo o corto plazo. Bien, entonces, hablando de los activos circulantes o de corto plazo, como los queramos llamar, no tiene ninguna diferencia, no pasa nada con esto. Tenemos que el saldo de efectivo, dice, tanto en caja como en bancos, es la cuenta que encabeza el rubro de los activos a corto plazo o circulantes. Y es importante separarlos de acuerdo a los saldos de operaciones normales de los de otras operaciones. Por ejemplo, el efectivo, que va en primer lugar, las cuentas por cobrar, pero estas cuentas por cobrar serían las cuentas que tenemos por cobrar, pero a los clientes, por concepto de las ventas de mercancías o prestación de servicios que nosotros hemos dado. Es decir, no debemos de incluir en estas cuentas por cobrar lo que nos pudieran deber algunas otras personas por concepto de, por ejemplo, haberle vendido un activo fijo, haberle vendido una camioneta, haber vendido un edificio. Esos son otras cuentas por cobrar que no están directamente relacionadas con la actividad o no son parte de la actividad. Y esto es importante para separarlo en el estado financiero para efectos de lo que ya mencionaba, el análisis financiero. Posteriormente vendría el rubro de inventarios. Los inventarios no son otra cosa que las mercancías que están disponibles para la venta.
Tendríamos también, por ejemplo, pagos anticipados que pudieran ser pólizas de seguro, también pudieran estar los impuestos a favor. Impuestos a favor no quiere decir los pagos que vamos haciendo como pagos provisionales, quiere decir los pagos que ya se reflejaron en una declaración como impuestos a favor y tenemos el derecho de compensarlos o acreditarlos o solicitarlos en devolución. Y por último, yo consideré aquí, pues, incluir los pagos provisionales de ISR, por ejemplo, que estos sí son los pagos que hacemos a cuenta del impuesto anual, el impuesto sobre la renta. Entonces, habría que diferenciar muy claramente lo que son impuestos a favor y lo que son pagos provisionales de ISR. El concepto básico es que los pagos provisionales de ISR no son saldos a favor. Pudieran convertirse en un saldo a favor, pero no son un saldo a favor. Se convertirían en un saldo a favor hasta el momento en que están plasmados en una declaración anual y entonces hayamos determinado que sí realmente tuvimos un pago en exceso y que ya tenemos un saldo a favor determinado y que podemos solicitarlo. Esa sería una condición necesaria para poderlos considerar como saldo a favor. Otras partidas que son muy importantes es considerar algunas contracuentas que nosotros llamamos, como por ejemplo, contracuentas de clientes y contracuentas de inventarios, que esto se relaciona con las estimaciones, por ejemplo, por incobrables y las estimaciones por baja de valor en inventarios. Por ejemplo, en cuentas por cobrar, pues podemos, a través de la vida de la empresa, de la entidad económica, podemos determinar qué porcentaje o qué cantidad de cuentas por cobrar no nos son pagadas y que finalmente tenemos que nosotros que cancelarlos como cuentas incobrables o como cuentas malas. Pero entonces es importante poder determinar esta estimación por incobrabilidad para poder saber cuánto es realmente lo que nosotros podemos esperar que vamos a disponer de flujo de efectivo para poder hacer frente a los pagos que tenemos que hacer de nuestros pasivos con proveedores o con a quien le tengamos que pagar. Lo mismo es para los inventarios. En los inventarios tenemos un concepto que yo les llamo estimación por baja de valor de los inventarios, que esto pudiera generarse, por ejemplo, en el caso de ropa, una tienda de ropa. Hubo una lluvia, hubo algunas goteras y alguna ropa fue manchada por las goteras. Entonces esa ropa va a tener que ser vendida con un valor menor al que estaba etiquetada originalmente y esto lo tenemos que considerar como una estimación por baja de valor en el inventario. No tanto con respecto del precio, sino con el costo. Tenemos que castigar este costo. Entonces, es importante considerar esto para poder determinar lo que aquí estoy llamando cuentas por cobrar neto o inventario neto, ¿no? Entonces, estas son cuestiones que es muy importante considerar para poder establecer correctamente nuestros estados financieros. Continuando con nuestro material que tenemos aquí, aquí estamos viendo, o vemos que las cuentas por cobrar que no provengan de operaciones normales deben de clasificarse por separado en una cuenta que puede ser deudores diversos. Como ya habíamos comentado, puede ser una venta de activos fijos, pueden ser préstamos a empleados, pero es importante mantenerlos en categorías específicamente separadas. Por ejemplo, puede ser una cuenta de deudores diversos de lo que nosotros llamamos de nivel mayor y tener subcuentas por los cobros pendientes por venta de activos fijos o los cobros pendientes que tenemos por préstamos que hemos hecho a los empleados o por algunos otros conceptos como de pólizas de seguros o saldos de pólizas de seguros que no fueran devengados y tenemos derecho a que nos lo regresen, ¿no? Entonces, siguiendo ese tenor, tendríamos también otros activos de corto plazo, aquellos que pudieran ser como, por ejemplo, anticipos de clientes y los anticipos de impuestos. Los anticipos de clientes serían dinero que estamos anticipando, perdón, que nos están anticipando nuestros clientes que eso sería un pasivo y en el caso de los activos o anticipos a proveedores serían las cantidades que estamos entregándoles a cuenta de que nos vayan entregando nuestra mercancía, ¿no?
Hay un error aquí en la redacción porque estamos diciendo que activos a corto plazo son aquellos relacionados con anticipos de clientes. Este caso específico, anticipos recibidos de clientes, sería un pasivo. Lo que ya habíamos mencionado, los saldos a favor de impuestos pendientes de recuperar pueden ser clasificados como circulantes o no circulantes, dependiendo la expectativa de obtener su reembolso. En algunos casos es complicado o es trámite muy burocrático en obtener la devolución de saldos a favor de impuestos. Entonces, es importante considerarlo, insisto, porque lo que nos debe de decir esto o debemos de tener la certeza de cuál es la cantidad de flujo de efectivo con el que vamos a poder contar en el corto plazo para poder hacer frente a los pasivos de largo plazo. Esto es algo muy importante, ¿no? Y todas estas partidas que llamamos aquí de corto plazo o activos circulantes son partidas de las cuales esperamos que se conviertan en efectivo en un plazo de 12 meses, insisto, a partir de la fecha de la emisión de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, pasando a lo que tiene que ver con los activos no circulantes o de largo plazo, son aquellos que se espera que se conviertan en efectivo en un plazo mayor a 12 meses, insisto, a partir de la fecha de la emisión de los estados financieros. Estos activos no circulantes o de largo plazo normalmente son activos que los compramos para usarlos, no para venderlos. Para venderlos es el caso del inventario. Para usarlos es el caso de maquinaria, es el caso de mobiliario de oficina, es el caso de computadoras en un despacho, es el caso de maquinaria para producción de ciertos artículos. Entonces, estos se van convirtiendo en efectivo a través de convertirlo en inventario o a través de convertirlo en prestación de servicios, y esos activos los están ayudando pues a generar efectivo. Entonces, a través de un proceso que nosotros llamamos un proceso de depreciación o de amortización, se van convirtiendo a través de la prestación del servicio o a través de convertirlo en inventario y posteriormente su venta, se van convirtiendo en efectivo. Aclarando que el concepto de depreciación no se refiere o no está establecido en función de determinar el valor de reventa que pudiera tener un activo. Está determinado en función de asignar parte de ese costo total de ese activo al costo de las mercancías que son vendidas o al costo de proporcionar un servicio, en el caso de abogados, en el caso de contadores, en el caso de ingenieros, en muchos casos, ¿no? ¿Ok? Entonces, dentro de estos activos de largo plazo, pues podemos encontrar el mobiliario, como ya mencionaba, el mobiliario, equipo de oficinas, la maquinaria, equipos de producción, los edificios y los terrenos. Entonces, que- por lo que conocemos como partidas de pasivo, circulante, hay también pasivo circulante o de corto plazo y pasivos de largo plazo. Entonces, los pasivos circulantes son aquellos que tienen que ser liquidados o aquellas obligaciones de pago que deben de ser liquidadas o estamos comprometidos a liquidar en un plazo menor o igual o menor a 12 meses, a un año insisto, todo esto tiene que ver con la fecha de emisión de los estados financieros. Y es importante agruparlos dentro de su función o de acuerdo a su función en la operación de la entidad económica, como pueden ser por actividades operativas, que sería el caso de los proveedores, por actividades de financiamiento, que son recursos que obtenemos de alguna fuente, que pueden ser bancos, que puede ser el compadre, que puede ser el amigo, que puede ser un prestamista que nos proporciona dinero y nosotros tenemos que hacer los pagos correspondientes, ya sea en un solo bloque o en mensualidades, digamos, ¿no? Y por otro lado, también están los impuestos, pues que los impuestos normalmente los tenemos que estar pagando al mes siguiente en el que son generados, ¿no? De la operación. Dentro de las partidas de corto plazo en pasivo, podemos encontrar las cuentas por pagar a proveedores, los sueldos por pagar, los impuestos y derechos por pagar, las retenciones que están relacionadas con salarios
como pueden ser el mismo impuesto sobre la renta que se retiene como salarios, las cuotas al seguro social, las amortizaciones del préstamo de Infonavit, retenciones de ISR o de IVA por arrendamientos o por retenciones por pagos de honorarios. Todos estos pasivos que son de corto plazo, los tenemos que plasmar. Son pasivos que tenemos que pagar prácticamente en un periodo de 12 meses y los recursos con los que contamos para pagar eso, con los que debemos de contar, son los activos de corto plazo. ¿Ok? Los pasivos de largo plazo son aquellos pues, que van a ser pagados en un plazo mayor a 12 meses. Y es importante considerar algo que yo llamo la porción circulante del pasivo a largo plazo. ¿Cuál es este concepto? Este concepto es, vamos a suponer que nosotros pedimos un préstamo a pagar en 5 años. Entonces, dentro de los primeros 12 meses de esos 5 años, va a ser la porción circulante de un pasivo a largo plazo. Es decir, los primeros 12 meses van a ser pasivo a corto plazo y las mensualidades de los siguientes 4 años, o sea, los 48 meses siguientes, van a ser un pasivo a largo plazo. Y ese pasivo a largo plazo se va a ir convirtiendo en pasivo a corto plazo a medida que vayan transcurriendo cada uno de los meses, ¿no? Entonces, digamos que va subiendo del pasivo a largo plazo, perdón, a convertirse en pasivo a corto plazo y para considerarlos dentro de los próximos 12 meses que tenemos que hacer estos pagos. Estas dos partidas que ya estamos platicando, pertenecen al estado de situación financiera o balance general. Y la otra partida que tiene que ver con el balance general es el capital contable. Y el capital contable no es otra cosa que la representación de los derechos que tienen los dueños del negocio o de la entidad económica, que bien puede ser una sociedad o puede ser una persona física, un negocio que funciona a nombre de una persona física. Y esto, pues podemos, los rubros más importantes a considerar aquí o que tenemos que considerar de acuerdo a las normas de información financiera, al menos debemos de considerar el capital social, que son las aportaciones que hicieron los socios originalmente. O con posterioridad también se puede incrementar el capital social. También se pueden considerar o se consideran aquí las aportaciones para futuros aumentos de capital. Las aportaciones para futuros aumentos de capital no son los préstamos que le puede hacer un socio o una persona física a una entidad económica. Son partidas que fueron específicamente así determinadas en una asamblea, por ejemplo, en una escritura, en una protocolización de un acta de asamblea y que se diga que se va a aportar a ciertas cantidades para posteriormente capitalizarlas. También tenemos las reservas de capital. La Ley General de Sociedades Mercantiles nos obliga a reservar una parte de las utilidades, como le llama la Ley General de Sociedades Mercantiles, como una reserva legal. Y las normas de información financiera le llama reservas de capital. También se encuentran aquí las utilidades o las pérdidas que han ocurrido en los ejercicios anteriores. Ahorita que estamos en 2024, entonces dentro de esas partidas, pues estarán la utilidad o pérdida que obtuvimos en 2023, 2022 y así sucesivamente en todos los ejercicios anteriores en los cuales la entidad económica haya estado funcionando. Y por último, tenemos que tener también la utilidad o pérdida que se está generando durante el ejercicio en curso, durante el ejercicio en el que estamos trabajando, en este caso 2024, por ejemplo, ¿no? Ok. Es muy conveniente el desglosar los componentes de las cuentas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en pantalla. El capital social, pues habría que distribuirlo con el nombre. Aquí lo tengo yo nombrado como accionista X o accionista Y, porque no todos los accionistas pueden tener el mismo importe de capital. Es importante desglosarlo para saber de todos y cada uno de ellos en lo individual cuánto es lo que tienen de capital social cada uno de ellos. Y lo mismo sucede con las aportaciones para futuros aumentos de capital, porque normalmente las aportaciones para futuros aumentos de capital se dan en función, o las cantidades se dan en función de los porcentajes que representan cada uno o que del cual sean poseedores cada uno de los accionistas de una entidad económica, ¿no?
Y por otro lado, las utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores, pues es importante separarlos en cada uno de los ejercicios. Es decir, las utilidades o pérdidas, la cuenta de utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores va a ser una cuenta de mayor y la utilidad o pérdida de cada uno de los ejercicios que ya sucedieron con anterioridad debería de tener una subcuenta. Eso tiene mucho que ver para cuestiones de contabilidad financiera, para cuestiones legales y también para cuestiones fiscales. Y las reservas de capital siguen la misma suerte que las utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores, porque tenemos que ver cuánto fue lo que se reservó de cada uno de los ejercicios que ya transcurrieron. O si no, o si es que no se reservó cantidad alguna. ¿Por qué? Porque tuvimos pérdidas y si hay pérdidas, pues no hay aportaciones a la reserva legal, ¿no? Posteriormente, en otra emisión de un capítulo como estos, de un podcast como estos, vamos a hacer un ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo ya con numeración y todas las cuestiones inherentes al poder diseñar un catálogo de cuentas que se adecue a nuestras necesidades para, insisto, como lo decía con anterioridad, nos permita tomar decisiones o hacer un buen análisis y basado en ello poder tomar decisiones acertadas. Pasando a las cuentas que se consideran en el estado de resultados, básicamente tenemos tres conceptos. Tenemos los conceptos de ingresos, tenemos los conceptos de costos y gastos y tenemos por diferencia entre estas dos partidas primeras la utilidad. En el caso de las empresas mercantiles, los ingresos normales o propios son aquellos que se generan por la venta de las mercancías que ellos tienen en exhibición, que tienen en inventario y venden. Y por otro lado, tienen las empresas de servicio tienen los ingresos pues, por los servicios que prestan. No entregan un producto, entregan solamente servicios en reportes, en análisis de alguna situación legal, abogados, por ejemplo, contadores, la entrega de balances, de estado de resultados, la entrega de algún análisis financiero. Entonces, estas partidas de ingresos deben ser enfrentadas, que también, perdón, que también pudiera haber otro tipo de ingresos pero que no sean los ingresos normales que ya mencioné anteriormente, sino que sean ingresos por otros conceptos a los que no se dedica la entidad económica, que puede ser pues por la venta de algún activo, que puede ser por la recuperación de un préstamo, que puede ser porque ganamos algún litigio, que puede ser porque se canceló alguna póliza de seguro de un activo que vendimos, entonces ya no tenemos necesidad de tenerlo asegurado, cancelamos la póliza y nos reembolsan la parte de la póliza que no está devengada. Podemos solicitar la devolución, ¿no? Ok, entonces, y contra estas partidas de ingresos, también debemos de considerar que podemos tener dos conceptos que nos pueden o que nos afectan el ingreso por ventas. Uno de ellos, y el primero de ellos que mencionaría son las devoluciones y rebajas sobre ventas. Estas devoluciones y rebajas sobre ventas se generan por deficiencia en los artículos, por deficiencias en la entrega, por mala prestación de un servicio. Estos son conceptos que son no deseables, es decir, nosotros no queremos entregar un mal producto, que no queremos prestar un mal servicio, pero a veces sucede y entonces debemos de considerar y debemos no de descontarlo de la cuenta de ventas, debemos de considerarlo y anotarlo en una cuenta que podemos llamarlo devoluciones y rebajas sobre ventas, para poder saber, para poder estar conscientes de que tuvimos un problema y poder averiguar y poner remedio a esta circunstancia, porque nos afecta negativamente. Por otro lado, también tenemos lo que llamamos descuentos sobre ventas. Estos descuentos sobre ventas se originan porque podemos ofrecerle a nuestro cliente lo siguiente. Yo te doy crédito de 30 días, pero si me pagas en 15 días, tómate un descuento del 5%, por ejemplo, ¿no? ¿Ok?
Ese sería un descuento sobre ventas. Otro descuento sobre ventas sería lo que ofrecen las tiendas departamentales en las famosas ventas nocturnas, ¿no? No nomás y nos dicen, ok, el artículo está etiquetado en 200 pesos, ok, pero ahorita te lo puedes llevar en 180. Los 200 pesos es la venta y los 20 pesos de la diferencia entre los 200 y los 180 es un descuento sobre ventas. Me lo están ofreciendo para que lo aproveche. Lo que ellos quieren es que yo lo aproveche. Eso es un efecto sí deseado. Entonces, si yo hago una campaña publicitaria para ofrecer y ofrezco un descuento, lo que yo espero es que se vea impactada esa cuenta de descuentos sobre ventas porque yo estoy buscando que la gente aproveche ese descuento. Si no lo aprovechan o si mi saldo en descuento sobre ventas es cero, pues entonces me tengo que preocupar y ponerme a averiguar por qué no surtió efectos la campaña, porque nadie aprovechó el descuento sobre ventas, porque tenemos una mala mercancía, porque no lo hicimos saber apropiadamente que había un descuento, X razones, ¿no? Entonces, eh, una vez considerados los ingresos, pues tenemos ahora las partidas de gastos. Y la partida más importante de gastos en las empresas comerciales es el costo de ventas. El costo de ventas no es otra cosa más que el costo de las mercancías que se vendieron. Es decir, es el número de mercancías o la cantidad de unidades de mercancías que se vendieron multiplicadas por su costo, eso es el costo de ventas. Y el mismo número de unidades que tenemos en el costo de ventas multiplicada por su precio de venta, ese es el importe de la venta. ¿Ok? Haciendo ya las consideraciones que hablamos, el hecho de que ofrezcamos un descuento entre 200 y 180, no debemos de registrar la venta en 180, debemos de registrarla en 200 y aplicar y considerar también el descuento de los 20 pesos para que tengamos las dos cifras claras. Si no, quedan confundidas una con otra, no nos damos cuenta. ¿Ok? En el caso de las empresas de servicio, el costo de servicio es aquel, como en mi caso, por ejemplo, que soy un prestador de servicios, pues el costo del personal, el costo de que asociado, todos los costos asociados con el personal, que son el seguro social, el Infonavit, las depreciaciones del equipo, la papelería, el arrendamiento, todas esas cuestiones que tienen que ver directamente con, con nuestra producción, por llamarlo de alguna manera, del servicio. La energía eléctrica es otro concepto que pudiera ser muy importante, el pago de los recibos del servicio de Internet, de teléfono, todo eso son costos de prestación de servicio, ¿no? En el caso de las empresas mercantiles, sí es relativamente sencillo, por decirlo de alguna manera, el separar el costo de ventas del costo o los gastos de venta que pudieran ser los gastos del departamento de ventas, las comisiones que se pagan a vendedores, los sueldos que se pagan a los empleados del departamento de ventas, como puede ser de crédito y cobranza, ¿no? Y pudiera haber otras cuestiones como gastos de operación que no están relacionadas o directamente con la venta o digo, con el costo de venta o con el departamento de ventas, que pudiera ser el mensajero, por ejemplo, el vehículo, los costos asociados con el vehículo que tiene el mensajero, esos pudieran ser otros gastos de operación que pudieran estar separados. Pero todo también depende de la complejidad de la empresa. A medida que las empresas o las entidades económicas son más sencillas o más chicas, el catálogo de cuentas tiende a ser más condensado. No necesitamos hacer tanta separación. Es decir, vamos a hacer las separaciones que sean importantes o que sean necesarias para nosotros, ¿ok? Hay otra partida muy importante aquí que es el resultado integral de financiamiento. Básicamente el resultado integral de financiamiento incluye, perdón, los ingresos por intereses y los gastos por intereses. Aparte también las ganancias o pérdidas que tenemos en las fluctuaciones de monedas extranjeras porque podemos ganar o perder por las fluctuaciones en tipo de cambio. En estas últimas fechas, el valor del peso con respecto al dólar se mueve muy rápidamente. La fluctuación o volatilidad, le llaman los analistas económicos, es muy alta. Entonces, pues más vale que lo consideremos, ¿no? Y eso se considera parte de las pérdidas o el resultado integral de financiamiento.
Podemos tener otros gastos que pueden ser pérdidas en ventas de artículo fijo, publicidad, donativos, que pudieran considerarse, insisto, dependiendo de la complejidad de la entidad económica, ya sea dentro de los gastos de prestación de servicio o gastos de operación o gastos de venta, ¿no? Insistiría en que todas estas consideraciones para hacer un buen catálogo de cuentas tienen su fundamento en las normas de información financiera y en la necesidad de poder tener las cuentas o el desglose necesario en cuentas y los saldos que debemos de tener correctos en cada una de esas cuentas para poder hacer un buen análisis financiero. Recordando que el análisis financiero puede ser o puede ser comparable a una medición, por ejemplo, de un laboratorio. Cuando estamos enfermos, llevamos una muestra, nos hacen una prueba de sangre para ver si nuestro nivel de azúcar en la sangre, para ver algunas otras cuestiones. Y tenemos que tener las pruebas no alteradas o tenemos que tener pruebas o muestras que reflejen realmente lo que está sucediendo. No podemos llevar una muestra de sangre de una persona diferente a nosotros si el examen se refiere a nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que estar pendientes de esto y deben de estar correctamente evaluadas. Y correctamente evaluadas se incluye lo que mencionaba en el primer caso, en las cuentas por cobrar, la estimación por cuentas incobrables, en el caso del inventario, las estimaciones por bajas de valor en el inventario. Las últimas cuentas que se consideran en un catálogo de cuentas son lo que llamamos cuentas de orden deudoras o acreedoras. Hay de los dos tipos, deudoras y acreedoras. Estas cuentas de orden sirven para registrar algunos conceptos que no tienen relación estrecha o directa con la entidad económica, pero que pudieran en un momento dado afectarlas. Voy a suponer que me solicitan que alguna persona, mi hermano, mi compadre, el que quieran, me solicita que le otorgue un aval para que a él le den un préstamo. Ese préstamo él lo debe, no es mi deuda, pero si él no lo paga, yo como aval voy a tener que responder y voy a tener que pagarlo. Entonces, para leer correctamente la información financiera, tenemos que decir, como dicen en las películas extranjeras, tienes que decir la verdad y toda la verdad. Entonces, no nomás decir, no, yo no tengo adeudos por préstamos. No, no tengo adeudos por préstamos, pero estoy avalando un préstamo de fulano de tal, de mi compadre fulano de tal, que representa tal cantidad de dinero y que si él lo paga, yo voy a tener la obligación de pagar. ¿Okay? También estas cuentas de orden nos sirven en cuestiones fiscales para registrar algunos conceptos de ingresos que llamamos ingresos fiscales que no son contables, como puede ser el ajuste anual por inflación, o pueden ser algunas partidas también de conceptos fiscales, como por ejemplo lo que llamamos depreciación fiscal, que realmente son la deducción de activos, de los activos. Esas son partidas que no son parte del estado financiero en sí, pero sí tenemos necesidad o la obligación de registrarlos, aunque sea, dice la ley, en cuentas de orden. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, tenemos como son parte de la contabilidad. También hay otras cuentas que se registran o otros saldos que se registran en cuentas de orden, como son algo que conocemos, la cuenta de capital de aportación, o CUCA, le llamamos también en el argot de los contadores, que es algo que es un control que tenemos que llevar, nos obliga la ley, o una cuenta que también que se llama cuenta de utilidad fiscal neta, o CUFIN. También es un concepto fiscal, pero que la ley nos obliga a tenerlo. También registramos ahí lo que se llaman las ganancias o pérdidas fiscales en las ventas de activos fijos. Son conceptos que no reflejamos en los aspectos contables dentro del estado de resultados, pero sí tenemos que reflejarlos en una cuenta de orden. Es decir, tienen que estar reflejadas en algún lugar de la contabilidad y para eso hacemos uso de las cuentas de orden. Bien, pues esto es la parte, digamos, teórica respecto de la creación de un catálogo de cuentas, y en nuestra posterior emisión vamos a hablar o vamos a ver ya los ejemplos específicos de cómo armar y numerar
cada una de las cuentas. Obviamente es un ejemplo, no es obligatorio lo que yo les estoy diciendo, pero es algo que basado en mi experiencia les puedo recomendar. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente.